Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Seguramente hoy escucharon hablar en todos los medios de comunicación los 10 años del 19 y 20 de diciembre. Obviamente ustedes sabrán que estos hechos tienen caras, que las víctimas fueron en total 38, que sus familiares siguen pidiendo justicia. Lamentablemente se está dando, sobre todo en los medios más masivos de comunicación, esta cuestión explosiva de que, bueno, por ser hoy la fecha, salimos todos a hablar de esto y después nos olvidamos. ¿Qué pasa a futuro? Y en la previa también. Bueno, como que quisimos evitar esto, nosotros venimos tratando el tema desde hace un par de meses, incluso cuando vino Fernando de la Rúa aquí al programa, el expresidente de todos los argentinos en ese momento, cumpliéndose justamente 10 años de estos hechos. También les quiero contar que en junio del año que viene, no falta mucho, son 6 meses, ya se va a iniciar en Capital Federal el primer juicio oral y público contra alguno de los responsables de estos 38 asesinatos, lamentablemente en Santa Fe, donde hubo muchos muertos porque mataron a 9 personas, 8 de ellas en Rosario específicamente. Allí está la historia del Pocho Leprati, que seguramente ustedes han visto en documentales o han escuchado en un tema que le dedicó el propio León Gieco. Bueno, la justicia lamentablemente sigue en mora y todavía no tiene fecha el juicio oral y público, pero estamos con 3 de los abogados que representan a los familiares, a la mayor cantidad de familiares de las víctimas, porque queremos saber en qué estado está la causa y también queremos que vean algunas de las cuestiones que planteó de la Rúa, que negó que existieron de la Rúa hace 10 años y bueno, que nos cuenten un poco cómo fue la verdadera historia a 10 años de los hechos del 19 y 20 de diciembre, después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. En Edesur, sabemos que si el país crece, es porque nuestros clientes demandan más energía. Por eso, para acompañar tu crecimiento, aumentamos nuestras inversiones, renovando las instalaciones e incorporando tecnología. Porque con más kilómetros de redes eléctricas y más potencia en transformadores y subestaciones, estamos poniéndole más luz a tu vida. Edesur, energía que se renueva. Y aquí estamos con el doctor Rodrigo Borda, que es abogado de víctimas de la crisis del 2001, que integra el Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias por venir, doctor Borda. Gracias. Y también María del Carmen Verdú, ya ha estado aquí en otras oportunidades, porque ella es abogada de la Correpi histórica y también abogada de la familia de Carlos Almirón. Gracias, María del Carmen. Favor, claro. Y el doctor Rodolfo Jansson también ha estado aquí, porque él integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos, pero también es abogado de las víctimas de la crisis del 2001, de algunas de las víctimas. Gracias, doctor Jansson, por venir a los 3. Bueno, quería un poco, pasando los 10 años, que me cuenten un poco la causa hoy y cuáles son las luchas en las que están ustedes a nivel legal. Rodrigo. Bueno, la causa tiene distintas alternativas, digamos. Tenemos por un lado la investigación de los autores materiales de los disparos, a los policías que dispararon y damnificaron a las víctimas. Ahí hay avances parciales, hay algunas de estas investigaciones que pudieron ser llevadas a juicio oral, y es un juicio oral que en principio tiene fecha para junio del año que viene. Y hay otros casos en donde no está identificado el policía autor de los disparos, como es el caso de las muertes de Riva, La Magna y Almirón. O sea, hay muchos casos que están impunes. Sí, en ese sentido sí. Pero por esos hechos sí están responsabilizados los jefes del operativo, como ser Matov, como secretario de Seguridad, Santos, Gaudiro y Andreossi, que eran altos jefes de la Policía Federal encargados de controlar y supervisar. De distintas áreas. Bueno, en el caso de la familia que estás representando, María del Carmen, yo me imagino que ya el Estado les debe haber dado una indemnización por estos hechos. No, desde luego que no, tampoco es el objetivo en el marco de la tal causa cual. penal. Petete Almirón era un militante de Correpi, era un compañero que también militaba en lo que hoy es la Corriente 29 de Mayo y que
cayó fusilado, como decía recién Rodrigo, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y es una de las víctimas respecto de las cuales no se ha podido determinar todavía la autoría material, porque fue un hecho en el cual se produjo una descarga con armas largas, con proyectiles múltiples, con lo cual tenemos una posta de plomo que no puede ser unida pericialmente a una escopeta, porque nos falta el intermedio, que es el cartucho, donde queda la marca de la percusión de la aguja en el culote, pero sí es una de las 5 víctimas por las cuales están procesados y quizá vayan a juicio si logramos avanzar en ese sentido, tanto Matov como Santos, Andriossi y Gaudiero, y por supuesto con la silla vacía todavía en discusión en la Cámara de Casación del expresidente de la Rúa y el resto de la cadena de mando hacia abajo que ha quedado desincriminada, los demás comisarios, René Jesús Derecho, Elfino Palacios, Lucio Tirau, etcétera, hasta Weber fundamentalmente. A él me quería referir aparte, porque quien dirigía el grupo de combate que asesina tanto a La Maña y Arriba como a nuestro compañero Carlos Almirón es Ernesto Sergio Weber, que en ese momento era subcomisario, fue ascendido a comisario por el entonces ministro del área, que era Aníbal Fernández, durante la presidencia de Néstor Kirchner, después de haber sido, como también subcomisario, uno de los jefes de la represión del 16 de julio de 2004 en la legislatura, la que nos costó 17 presos políticos durante más de 2 años y medio. Luego, comisario de la 27, escenario de media docena de escraches. Un carrerón con todos estos hechos de alguna manera no tomados en cuenta o tapados. Y hoy retirado, disfrutando seguramente de su jugoso haber. Sí. Rodolfo Yanzón, además de representar familiares de víctimas, tenés, víctimas que afortunadamente no murieron, pero que estuvieron heridos y son muchísimos. Sí, vos hablaste de 38 víctimas, que en realidad esos son los números que se manejan en relación a los muertos de esa jornada. Tenemos que hablar de centenares de víctimas. Víctimas fatales, pero después centenares. Y justamente el juicio que va a comenzar, esperemos, el año que viene, va a tener un universo de casos de centenares, ¿no? Son centenares de casos por los cuales van a ser juzgados Matov, Santos y los otros comisarios. Y eso en el marco de la causa de la justicia federal, pero hay otras causas, y concretamente hay una donde la víctima de Jorge Portillo, un chico que en ese entonces tenía 20 años, que salía de la casa de su novia y una bala policial le atravesó la médula y hoy va a estar para toda su vida cuadripléjico. El caso de él lo siguió la justicia ordinaria, Rodolfo Creseri fue el juez, que luego de distintos vaivenes resolvió sobreseer a todos los policías porque justamente habíamos identificado los patrulleros y los policías que integraron esos patrulleros y que dispararon sobre la gente y que hirieron de gravedad a Jorge Portillo. Uno de ellos, o casualidad, luego de nuestra denuncia, pierde el arma. Entonces, como pierde el arma y tenemos el proyectil, el juez dice, voy a archivar la causa y le voy a ordenar a la policía que vaya a buscar ese arma, y hasta que yo no la encuentre no voy a poder seguir. ¿Hace cuánto de esto? Y hace ya como 5 años el caso de Jorge. Un arma que no va a aparecer nunca. Claro, obviamente que nunca va a aparecer. El caso de Jorge Portillo llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno argentino contestó hace pocos días. Yo no conozco el contenido de la contestación, pero espero que haya sido reconociendo los hechos y la responsabilidad del Estado en este caso, y que esperemos que la comisión además nos brinde la ayuda necesaria para poder reabrir el caso, que además hay que decir, el único miembro de la Corte Suprema de Justicia que estuvo a favor de continuar la investigación fue el juez Zaparón, y el resto insistió lamentablemente con la postura del juez Creseri. El 8 de noviembre estuvo aquí Fernando de la Rúa, el expresidente, hace 10 años, cuando ahora estamos recordando estos hechos a los que no queremos volver, pero no se vuelve tapándolos ni ignorándolos, se vuelve revisando, como se está haciendo con la década del 70, y haciendo justicia con todos los casos que todavía falta. Este es un compilado pequeño de lo que dijo respecto al 19 y 20 de diciembre del 2001. La prueba es abrumadora de que realmente hubo una conspiración. Ahora, que falta saber quién fue el que la llevó a cabo, es decir, falta el sujeto penal, pero el hecho está demostrado.
Ahora, usted habla de los muertos, que para mí la violencia es un dolor que yo llevo conmigo y que me acompañará siempre. Pero esa violencia fue provocada, esa violencia era parte de esta conspiración. De modo que al cumplirse 10 años, lo que van a evocar es una conspiración, el golpe contra el poder civil, la interrupción de la vida institucional, que yo de algún modo evito a través de mi renuncia o mi renunciamiento, como yo dije en su momento, para evitar males mayores de los que estaban provocando. Han atribuido muchas cosas a mi gobierno, pero siempre hemos actuado con honestidad, siempre hemos actuado con la voluntad de servir al país y hacerlo con patriotismo y sacrificio. Es cierto, el corralito fue una medida tremendamente difícil, pero ¿a qué se debió? A que había una corrida bancaria. ¿Y cómo fue la corrida bancaria? Una provocación donde se decía a la gente que vaya a los bancos rápidamente a retirar dinero porque la plata se acababa. Y en la capital federal, donde nada se esperaba ni se justificaba que ocurriera... Tuvimos 6, 7 muertos, no me acuerdo exactamente. No, acá han hablado de 5 que no está demostrado que sean causados por la policía. Es decir, a partir de las 2 de la tarde se traen al centro de la ciudad grupos de choque, grupos violentos que desatan una situación inesperada. Pero ni el presidente ni el gobierno dispuso medidas de represión, sino que los acontecimientos tuvieron su propia dinámica y ese es el motivo por el cual he sido sobreseído. Doctor, lo que le decía era, con todo respeto, ¿no? Y que usted no lo tome como una... Hable con toda tranquilidad, yo sé que lo hace con el mayor respeto, percibo, claro. No hace falta que lo diga de nuevo. No, lo que percibo cuando usted explica los problemas económicos que había en el momento que usted estaba al frente del gobierno, el tema de las causas del Senado, por otro lado, las muertes del 19 y 20 de diciembre, o los hechos del 19 y 20 de diciembre, además de las muertes, todos los hechos, es como si hubiera estado el mundo contra usted. Como, así como usted pide disculpas si es que causó daño a alguien, no percibo ninguna autocrítica real en el sentido de que pero si yo causé daño a alguien. Le he hablado del dolor que me causan las muertes. Sí. Pero a su vez pero no se siente responsable. No quiera presionarme para hacerme culpable de esos episodios que estaban contra mi formación democrática y mi espíritu humanista, que de ninguna manera yo puedo alentar la violencia. A lo que voy no quiera reprocharme la causa del Senado, que le estoy diciendo que es falsa. No quiera atribuirme lo que está en los mitos establecidos por una propaganda política falaz. Bueno, varias cuestiones planteó de la Rúa, como que no se sabe si los muertos de la capital federal por los cuales se va a iniciar el juicio oral a mediados del año que viene fueron asesinados por la policía, como que los 38 muertos no son 38 tampoco, y que en realidad estamos evocando hoy, bueno, uno en realidad lo que está hoy tratando de recordar y queremos recordar son las víctimas, todas. Los muertos y las víctimas que todavía están reclamando por justicia, para que esto obviamente no se repita. Pero lo que dice es que de alguna manera se está evocando una conspiración. Una conspiración, y él era el jefe de un gobierno que entró fusilando a la gestión pública porque asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1999 y 7 días después estaba reprimiendo con la gendarmería, la prefectura y la policía provincial en el puente de Corrientes, con 2 muertos, Mauro Ojeda y Francisco Escobar, 19 y 25 años de edad, y causando 73 heridos de armas de fuego entre los autoconvocados correntinos, que gobernó reprimiendo y siguió fusilando, como Aníbal Verón, Barrios y Santillán en Salta, en los cortes de la Ruta 34, y que se fue reprimiendo, como lo prueba la causa del 20 de diciembre, en todo el país. Recién yo lo escuchaba a Rodolfo cuando contaba el caso de Portillo. A nosotros también nos ha tocado intervenir ante la justicia ordinaria en la provincia de Buenos Aires, en el caso de un chico, lamentablemente también sobreviviente y también parapléjico, como resultado del disparo de una itaca a 25 centímetros del lado izquierdo de su cabeza, con lo cual resultó tremendamente dañada en su capacidad cognitiva y además también tiene secuelas físicas. Obvio. Un pibito que tenía 17 años en ese momento y volvía de haber estado con un compañero del colegio secundario haciendo la tarea hacia su casa,
Y lo que pasó fue que aparecieron estos móviles policiales que todos en el conurbano vieron durante el curso del día 20 de diciembre, móviles policiales a los cuales se les había removido la chapa patente, donde los policías iban de civil, pero armados con sus escopetas reglamentarias, Itacas o Mactec, disparando, anunciando saqueos para evitar que la gente de los barrios se movilizara al centro de la ciudad, porque como está aprobado en el expediente judicial, la orden era despejar la Plaza de Mayo, que no se concentrara gente en la Plaza de Mayo. Y para eso la policía bonaerense estaba asolando los barrios a disparo limpio, aterrorizando a la gente para que se quedara allí. Entonces también ahí hubo un sobreseimiento, esta vez no porque se perdió el arma, sino porque a pesar de que quedó perfectamente identificado el policía de Merlo, esto ocurrió en la localidad de Merlo, que realizó los disparos por una casualidad, era un hombre muy parecido al conocido director de fútbol Tolo Gallego, con lo cual fue muy sencillo que los testigos lo describieran. Hoy está trabajando en Marcos Paz, este policía. Para el fiscal no fue suficiente con esa descripción para citarlo a una indagatoria y para procesarlo y llevarlo a juicio. A mí me gustaría agregar respecto de la figura de Fernando de la Rúa, que además fue el presidente que redujo los salarios de los jubilados, de los trabajadores, fue el responsable del plan Megacanje, que fue una de las estafas más grandes cometidas en gobiernos constitucionales, fue el responsable de la Banelco, el responsable de derribar leyes de los trabajadores, así que pareciera ser que este señor lo único que sabe decir es hablar de su espíritu democrático y desentenderse de toda la responsabilidad que ha tenido durante su gestión. Y yo creo que está directamente emparentado esta epopeya económica a favor de unos pocos y los grandes negociados a favor de los bancos, que además hay un proceso penal por el megacanje. Absolutamente. Y me parece que hay un hilo conductor directo con lo que es la represión hacia el pueblo, que además está absolutamente demostrado que los manifestantes en el 20 de diciembre era gente que estaba completamente desarmada, ni siquiera piedras tenían. Claro, porque cuando de la Rúa dice no se sabe si fueron muertos en manos de la policía. ¿Y eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Está perfectamente demostrado que las 5 personas que murieron y los 117 lesionados que forman parte de la imputación que se elevó a juicio respecto a Matov, Santos, Gaudrio y Andriosi fueron damnificados por balas policiales. Es que si no fuera así, no habría conexión entre esas lesiones y esas muertes y la responsabilidad de un funcionario político como es Matov y los jefes de la federal. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué se da esta conexión? Porque esos policías que dispararon no actuaron por iniciativa personal, esto no fue una decisión individual de ellos en forma descoordinada, sino que se dio en el contexto de un operativo del cual participaron estos imputados, esto es Matov, Santos, Gaudrio y Andriosi, y también Ramón Mestre, que estaba imputado y la acción penal se extinguió porque falleció. Por la misma razón, y fundamentalmente por un dato central que no les compete a los demás imputados, y sí a De la Rúa, exclusivamente a De la Rúa, también él debe responder por estas muertes, porque esto se dio en el contexto de un estado de sitio dictado por el presidente y, según lo establece la Constitución, las facultades para detener personas en el contexto de un estado de sitio son exclusivas del presidente de la Nación. Sin embargo, el contexto de la represión se dio, entre otras cosas, porque De la Rúa delegó esa atribución expresamente, además de haber ordenado la represión, la ordenó delegando la atribución que la Constitución establecía para él en la policía. Yo acá te traía... A ver, pero ¿está firmado eso cuando él delega? No está firmado por De la Rúa. Podríamos suponer, llevando ese razonamiento al absurdo, de que... pero si no está firmado, uno puede inferir que el responsable directo, así como el presidente solamente tiene la facultad de ordenar un estado de sitio, el responsable directo de estos hechos, o indirecto si querés, pero el responsable de estos hechos, producto del estado de sitio dictado por el presidente, es el presidente. Sí, exacto. Digamos, si aún quisiéramos homologar la hipótesis de la siesta eterna de La Rúa, de que él no sabía nada, digamos, igualmente la imputación por responsabilidad imprudente o negligente cabería, digamos, con una igual ponderación muy condescendiente de su actuación ese día. Nosotros sostenemos que él no durmió una siesta. A ver, ¿qué es esto que nos Esto es una directiva que la jefatura de la Policía Federal
transmitió el mismo día 20 de diciembre a las distintas comisarías de la Federal en la Ciudad de Buenos Aires sobre cómo debían realizar las detenciones en el contexto de un estado de sitio y cómo debían anotarse esas... Préstame que lo voy a leer. Dice, los jefes de dependencia que posean detenidos que consideren que deben ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional elevarán una nota en la que expresen una relación breve de las circunstancias de la detención, día, hora y lugar, nombre de la persona y número de documento. La comunicación será vía instancia urgente con copia de visión despacho de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Hay más documentos. Y después lo que se agrega en estas hojas es que la información es necesaria para que el Poder Ejecutivo de la Nación, esto es de la Rúa, haga el correspondiente decreto conforme lo establece el artículo 23 de la Constitución para homologar esas detenciones que a priori va a hacer la policía. Y de hecho, de la Rúa llegó a homologar 29 detenciones, con lo cual se acredita que cuanto menos se despertó de la siesta y homologó las detenciones. Insisto, para nosotros no fue una siesta, él fue parte del operativo de represión, entonces él estuvo encabezando ese operativo de represión. Bueno, en la Cámara 2 les voy a leer, ¿no?, que los jueces Irursun y Fara sostuvieron que de la Rúa no se encontraba en posición de garante por el hecho de haber dispuesto el estado de sitio y que funcionarios de menor rango quedaron a cargo del operativo de seguridad implementado para que los manifestantes no se acerquen a la Casa de Gobierno. El doctor Catani... no sé si obviamente, pero si voy a decir obviamente, votó en contra. Un agregado en función de lo que decía. Eso es inexacto. ¿Por qué? Porque la facultad para detener de esta manera no la tienen estos policías, tal como le había ordenado de la Rúa. Le piden que se lo manden al Poder Ejecutivo. Es que de la Rúa debía haber primero dispuesto las detenciones, firmado el decreto para que esas personas sean detenidas y en función de ese decreto recién detenerlas. Claro. Pero no, deténganlas primero, que yo después homologo lo que ustedes hicieron. Pero además es una cuestión, Lorena, de lógica pura. Todo el tiempo escuchamos hablar que vivimos en un país excesivamente presidencialista, que el presidente tiene demasiadas atribuciones, facultades, que todo gira, que los ministros funcionan como simples secretarios, que el Congreso es la escribanía del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se trata de utilizar esa misma argumentación para una responsabilidad de carácter político por 38 muertos en todo el país, por centenares de heridos con las balas policiales o de otras fuerzas de seguridad, en ese caso, entonces no, el presidente no puede estar en todo, el presidente no puede saber lo que están haciendo sus subordinados, es decir, es romper la lógica de una cadena de mandos que funciona permanentemente en un sentido y en el otro sentido se la quiere interrumpir cuando, además, la historia nos enseña un poco sobre estas cuestiones, cuando uno contempla este tipo de episodios en otros momentos históricos, hoy a nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, que Hipólito Yrigoyen no tuvo la responsabilidad política por la represión en la Patagonia durante el alzamiento y los reclamos de los peones rurales. Sí. Yrigoyen en su momento se defendió diciendo, no, yo lo que le dije al coronel Varela es vaya y haga lo que tenga que hacer, no le dije que fusile. Bueno, acá dijeron despejen la plaza. Acá se dijo procedan, el famoso procedan. Y se le dice despejen la plaza a la Policía Federal. Exacto. Sí. Y quien da la orden sabe además a quién se la está dando y cuáles son los alcances de esa orden. Y en la República Argentina decirle a la policía despejen la plaza... Es igual que decirle como en la dictadura o previo aniquilar al enemigo. A una policía que al día de hoy nos sigue matando un chico por día con el gatillo fácil y la tortura. De la Rúa. Esto es importante. Fundamental. Sí, con un elemento más que lo utiliza la Cámara Federal en distintas resoluciones y es, nosotros estamos hablando de hechos que se cometieron a lo largo del 20 de diciembre, incluso hasta las 8 de la noche, 20 horas. Pasaron 20 horas y el primer hecho, y la Cámara Federal lo señala, que sucedió primeros minutos del 20, claro. Últimos momentos del 19, en las escalinatas del Congreso de la Nación. La misma Cámara Federal dice, a partir de ahí, se debió haber tenido un cuidado mucho mayor sobre lo que iba a suceder, porque ya la policía estaba claramente desbandada, tan desbandada que a primera hora, yo creo que a las 6:30 de la mañana del 20, varios miembros de organizaciones de derechos humanos, recuerdo que estaba Estela Carlotto, estaba Horacio Berbisky, éramos varios. Estábamos esperando que nos atendiera Ramón Mestre, que nos atendiera alguien del Poder Ejecutivo para decirles, paren esto que es una matanza. Todos nos estábamos dando cuenta lo que estaba sucediendo con la Policía Federal desplegada por toda la ciudad de Buenos Aires, sin identificación, fuertemente armada. Sabíamos que iban a tener incluso municiones de guerra
en su poder y que iban a ser utilizadas. Si uno veía durante el transcurso de las horas, en la tarde del 20, lo que estaba sucediendo, como lo hemos visto nosotros en Callao y Corrientes, si uno veía el despliegue de la policía, se da cuenta que era una cacería y a la que nadie le ponía ningún límite. El señor Fernando de la Rúa, aún en el caso en el que él dice yo fui objeto de una conspiración, ni siquiera dio una orden para decir paren esto, porque ni siquiera hizo eso. Entonces, al menos desde ahí, alguna responsabilidad, algo tiene que decir y en algún momento algo debería decir para defenderse en un proceso penal. Queda un minuto. Lo que les quería preguntar, pedir es algo. Obviamente vamos a tener más información que no podamos colocar acá en la página web para poder darles a ustedes la información completa de todo lo que falta resolver en la justicia y de todo lo que además ni siquiera todavía entró en la justicia o no ha sido tomado en cuenta. ¿Cómo siente la sociedad acompañando estos 10 años? O sea, ¿la sociedad se está acordando más de su bolsillo del corralito que les retuvo sus depósitos o se está acordando más de los muertos y de todas las víctimas del 19 y 20 de diciembre? A mí me resulta difícil hablar de la sociedad como un ente monolítico. Sí, total, es muy genérico. Es lo mismo que cuando nos preguntan por qué la sociedad está desatenta o no se conmueve pero por ejemplo, con el gatillo fácil o la tortura. Estoy de acuerdo, pero yo creo que hay un sector, discúlpame Lorena, yo creo que hay una clase que tiene perfectamente claro lo que sucedió el 20 de diciembre, que se va a movilizar masivamente el 20 de diciembre a las 5 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Una multitud de organizaciones estamos convocando a esa movilización, como lo venimos haciendo a lo largo de estos 10 años. Incluso unas horas antes vamos a hacer un pequeño homenaje, en el caso nuestro, a Petete, en la placa que está instalada en el lugar donde cayó, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y hay otra parte de la sociedad, otra clase, que es la que fue la beneficiada por las políticas económicas que describía Rodolfo hace un rato, que para ser aplicadas necesitaban ser acompañadas como herramienta de opresión por esas medidas represivas. Digo, para reconstruir la historia, me parece que es fundamental, no es un dato menor, cuál va a ser la opinión de la justicia o la resolución de la justicia sobre estos temas. Entonces nos parece que en aras de esto, de entender un poco mejor, comprender y saber qué pasó, nos parece determinante cuál va a ser la resolución de la justicia sobre la situación de la Rúa, que estamos esperando en la sala 1 de la Cámara de Casación, que se definan cuestiones fundamentales sobre qué puede hacer o no un presidente. Quiero agregar que de la Rúa no tenía competencias para dictar un estado de sitio, eran competencias del Congreso que él se atribuyó en forma ilegítima. Bueno, para terminar, Rodolfo, tenés la última palabra y nos vamos. Bueno, un poco recordar lo que decía fuera de cámara Rodrigo Borda, que los familiares, lamentablemente, luego de 10 años de impunidad, algunos, lamentablemente, han perdido alguna cierta esperanza en el reclamo de justicia. Los sobrevivientes otro tanto, hay sobrevivientes que militan esta causa, como en tantas otras, pero me parece que acá el Estado argentino tiene una gran deuda con esas víctimas, con la sociedad en general, pero fundamentalmente con esos familiares y esos sobrevivientes. Y esperemos que en meses podamos tener una respuesta implacable de esa justicia. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Será Justicia.